Muchas gracias y bueno, Nelson, tenés la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Erradicación del trabajo forzoso desde Ginebra, Estrasburgo y San José de Costa Rica es el título, de alguna manera, que la Asociación Uruguaya del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social ha elegido para el día de hoy, para, bueno, justamente para mantener esta actividad con todos nuestros miembros y amigos. En esta oportunidad, bueno, hemos invitado al profesor Arturo Bronstein, un destacado laboralista a nivel internacional, con una vastísima trayectoria, como ustedes conocen. Arturo es un egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en la Universidad de París, que ha tenido un pasaje muy importante a lo largo de toda la Organización Internacional del Trabajo, ocupando infinidad de cargos. Podríamos resaltar cargos y misiones, para ser más precisos. Podríamos ser, me parece que no vale la pena insistir en las diferentes posiciones que ocupó en la organización, porque desde Ginebra hasta mismo en la oficina de San José de Costa Rica, estando a cargo del equipo técnico de la oficina de San José de Costa Rica. Es decir, una vastísima y rica actividad a lo largo del tiempo. Y adviertan que justamente este interlocutor tan calificado, además ha tenido no solo una relevancia dentro de la organización, sino que ha tenido también participación a nivel académico en infinidad de universidades, ha tenido también participación a nivel de la Asociación Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siendo uno de sus presidentes honorarios. O sea, esto es realmente un verdadero honor y un verdadero mérito para el currículum de cualquier laboralista. Y también no es menor recordar que es un académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ocupando un lugar por Argentina. Alcanza también reiterar o recordar la vastísima producción en materia de artículos y libros. En libros, tal vez voy a tratar de ser injusto, pero en lo personal hay un libro que me parece muy interesante de los que ha producido el profesor Bronstein, que es justamente el que refiere al derecho internacional y comparado del trabajo. Me parece una pieza ineludible para quien pretenda intentar estudiar algo del derecho internacional del trabajo. Y últimamente, en los últimos años, en un hecho que para nosotros, bueno, para quienes somos hijos de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y que la sentimos como tan nuestra a esta universidad, el profesor Bronstein ha dado justamente el curso en la maestría, de la maestría y especialización en materia de Derecho del Trabajo, se ha hecho cargo del curso de Derecho Internacional del Trabajo. Por eso estamos ante un calificadísimo interlocutor, alguien que ha trabajado mucho en los niveles de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, esperamos que esta actividad sea, como decía el profesor Pla Rodríguez, muy fermental, que produzca ideas, y bueno, y lo único que le vamos a pedir al profesor Bronstein es dejar un pequeño espacio al final para intentar hacer un intercambio con los que están presentes. Arturo, adelante con su exposición. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sonó, muchas gracias, Sandra, por todo este apoyo técnico. Espero que mi torpeza, que está
íntimamente relacionado ya con mi avanzada edad, no produzca alguna frustración de orden técnico, tecnológico, yo diría. Bien, les agradezco ya la participación y atención de todos ustedes. He visto que ya había más de 70 colegas enganchados en este coloquio y voy a tratar de ir bastante rápido con un cierto número de pantallazos con objeto ese de que lleguemos, de que tengamos tiempo después suficiente como para poder abrir un periodo para los comentarios, preguntas y respuestas. En primer lugar, quiero hablarles de lo que voy a hablar, el orden que tendrá esta disertación. Vamos a hablar en primer lugar de la dimensión del fenómeno. El trabajo forzoso no es un fenómeno anecdótico, vamos a ver que abarca a una cantidad muy importante de personas en el mundo, y lo que probablemente es mucho más grave son el trato de las personas más vulnerables. Y el otro elemento que también vamos a considerar es que no solamente son personas vulnerables, sino además son personas con respecto a las cuales el Estado y la sociedad en general parece que tiene bastante poca empatía. El tráfico de seres humanos se ha transformado en una lacra importantísima. Es un negocio que mueve millones de personas en el mundo y que mueve sobre todo unas sumas impresionantes de dinero. Es probablemente el tráfico de personas, es probablemente estaría en cuarto lugar acerca de la importancia financiera que puede tener en el mundo, detrás del tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, el tráfico de objetos de artes, y en cuarto lugar vendría a estar el tráfico de personas. Después de hablar de la dimensión del fenómeno, entraré a enumerar rápidamente los principales instrumentos internacionales que han sido adoptados a lo largo de los años precisamente para combatir este flagelo que es la trata de personas, trabajo forzoso, esclavitud moderna, es decir, todo se lo conoce con distintos nombres. Y finalmente voy a ilustrar esta disertación con alguna jurisprudencia internacional. Pongo jurisprudencia entre comillas porque me voy a referir en primer lugar a la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, que como es un órgano que no es jurisdiccional, no puede tener jurisprudencia, pero sí tiene doctrina, sí tiene observaciones que se han hecho, y esto nos puede dar una idea de la gravedad que pueden llegar a tener algunos fenómenos de trabajo forzoso en el mundo. A continuación citaré 3 importantes fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene varios fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les voy a citar 3, en realidad no hay muchos más, y concluiré con un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo muy enjundioso, que probablemente debería ser la referencia internacional al que hay que acudir cuando tratamos de comprender el fenómeno del trabajo forzoso. Bien, comencemos con la dimensión del trabajo forzoso. Acá tienen algunas cifras, ¿no? Esto viene de documentos de la OIT. En primer lugar, tenemos que decir que el trabajo forzoso afecta a todas las regiones del mundo y probablemente a todos los países, aún aquellos países respecto a los cuales mucha gente de buena fe dice que aquí no hay trabajo forzoso. Piensen, los uruguayos, o en general todos los que están presentes aquí, en alguna forma de trabajo forzoso que existe en su país, y van a ver que existen. La OIT estima en cerca de 20 millones de personas que son víctimas de alguna forma de trabajo forzoso en el mundo,
y podrían ser 40 millones en total si a estos 20 millones de víctimas se añaden otros 20 millones de mujeres que son llevadas a matrimonio forzoso. Matrimonio forzoso es considerado una forma de esclavitud moderna, ¿no?, a partir de la adopción de la Convención Suplementaria sobre Esclavitud del año 1956. Sigue diciendo la OIT que África y Asia tienen el mayor número de víctimas en términos absolutos. 11.7 millones de víctimas de trata, trabajo forzoso, esclavitud moderna, etc. Servidumbre por deudas también. Y en términos de género y de perfil de edad, las principales víctimas son las mujeres y niñas. Y en fin, una cuarta parte, aproximadamente 5,5 millones de todas las víctimas son menores de 18 años. Con esto tenemos una idea de lo amplio y lo difundido que puede ser este fenómeno del trabajo forzoso. 90%, según estimaciones de la OIT siempre, del trabajo forzoso se da actualmente en la economía privada. 3/4 partes se concentran en actividades productivas como la agricultura, trabajo doméstico, pesca, mientras que el resto implica la explotación sexual. Y alrededor del 44% de las víctimas son también personas que son migrantes, ya sea por migración interna o por migración transfronteriza. Ya vamos a ver en detalle algunos de estos pantallazos que acabo de darles acerca de la dimensión que la OIT ha puesto de manifiesto sobre este fenómeno del trabajo forzoso. Y bien, trabajo forzoso ha sido materia de varios instrumentos internacionales. Acá les cito 5 en particular, hay bastantes más, pero estos son los 5 instrumentos fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando se aborda el estudio de este fenómeno. Citamos en primer lugar la Convención sobre la Esclavitud, que es del año 1926, convención que fue concluida en el ámbito de la entonces Sociedad de las Naciones y que probablemente ha sido el primer instrumento de lo que hoy conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Siguiente instrumento, el Convenio de la OIT sobre el Trabajo Forzoso del año 1930, va más allá de la Convención sobre la Esclavitud porque identificó ciertas formas de trabajo que estaban muy cercanas a la esclavitud sin caer propiamente en el término estricto, ¿no?, de esclavitud. Tercer elemento, tercer instrumento internacional, la Convención Suplementaria sobre Esclavitud de 1956, de ella vamos a hablar también. Cuarto, convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de la OIT, convenio 105 del año 1957. Y finalmente el protocolo de Palermo del año 2000, es un protocolo contra la trata de seres humanos, que es un protocolo de la Convención de Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional. Y aparte de todo eso tenemos que encontrarnos, se considera actualmente que el trabajo forzoso, la esclavitud por lo menos, y el trabajo forzoso para ciertas interpretaciones, es también materia de jus cogens. Es decir, es un hecho que forma parte de lo que se llaman esas normas perentorias de derecho internacional que guían a las conductas, a las sociedades civilizadas. Más o menos esos términos ha sido definido por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El jus cogens, indiscutiblemente, ¿no?, la prohibición de la esclavitud derivada de jus cogens ha sido reconocida internacionalmente. En el caso del trabajo forzoso, que tiene un alcance y un contorno diferente a la esclavitud propiamente dicha, puede haber algunas controversias, pero desde ya les puedo adelantar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo Fundo Brasil Verde, consideró que la esclavitud moderna, es decir, trabajo forzoso, trata, etcétera, también están integrados en el principio, en el concepto de esclavitud, por lo cual también caerían bajo una norma de jus cogens. Bien, comencemos
por la Convención sobre la Esclavitud, la Convención comprometió a prevenir y reprimir la trata de esclavos, no la erradicó, no ha habido una abolición expresa, una prohibición expresa de la esclavitud, pero comprometió a los estados participantes o estados partes a prevenir y reprimir la trata de esclavos. Eso ya era una obligación dimanante de la Convención, y luego era a procurar de una manera progresiva y tan pronto que sea posible la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas. Es decir, era una obligación, pero no era una prohibición expresa. Y en cuanto al trabajo forzoso, la Convención no lo define, eso fue tarea del convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso 4 años después, pero establece que solamente se lo podría exigir con fines de utilidad pública. Bien, estos son los grandes rasgos de esta Convención, ¿no? Que es aquella que fija los primeros pasos en la larga tarea de erradicar completamente el trabajo forzoso. En primer lugar la esclavitud y luego el trabajo forzoso. Convención suplementaria sobre la esclavitud complementa entonces esta convención de 1926 y se refiere a algunas prácticas de trabajo forzoso que no habían sido claramente identificadas en la convención de 1926. Estas son la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, el matrimonio servil, la cesión de la mujer por su marido o un tercero a otro, la venta de niños. Y el otro paso que de esta convención, que es la definición de trata o tráfico de personas, que lo considera como el acto de transportar o de intentar transportar esclavos de un país a otro por cualquier medio de transporte o la complicidad en dicho acto. Habla de esclavos, no habla de personas, ¿no? Es de manera que hay que tener en cuenta que podría ser materia de una interpretación restrictiva, pero esto fue puesto fin por el protocolo de Palermo del año 2000, ¿no? Que definitivamente ya no habla de trata de esclavos, habla de trata de personas, lo que incluye obviamente gente en situación comparable a la esclavitud o por lo menos de trabajo forzoso. Siguiente hito en esta larga historia del derecho internacional conducente a suprimir la esclavitud y el trabajo forzoso es el convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, que lo define, compromete a suprimir progresivamente el trabajo forzoso, es decir, establece algunas cláusulas transitorias en el año 1930 y que exige sanciones penales que deben ser eficaces y de cumplimiento estricto. Les quiero aclarar que el compromiso suprimir progresivamente el trabajo forzoso era una cláusula transitoria que ya se considera completamente perimida, caduca, y que ha sido definitivamente suprimida del convenio número 29 en virtud del protocolo del año 2014 sobre el convenio número 29. También importante, el convenio de la OIT establece ciertas formas de trabajo obligatorio que no es considerado como trabajo forzoso. Acá lo tenemos, ¿no? En primer lugar, no es trabajo forzoso el que se exige en virtud de leyes sobre el servicio militar obligatorio, pero siempre y cuando ese trabajo se refiera a trabajos o servicios de carácter puramente militar. Ha habido con esto algunos problemas porque tenemos ciertos países en los cuales el servicio militar conlleva la obligación de prestar, de ejecutar trabajos que van más allá de lo que son puramente militares. Trabajo o servicio también es excepción que forma parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos, ¿no? ¿En qué podemos pensar? Es obligatorio prestar testimonio, ser testigo ante un procedimiento es y no es trabajo forzoso, ciertamente, formar parte de un jury en un tribunal, ser presidente de mesa en un acto electoral, votar en aquellos países en los cuales el voto es obligatorio, etc. Trabajo de los detenidos en ciertas condiciones, es decir,
el trabajo de los detenidos no es trabajo forzoso cuando es consecuencia de una condena judicial, se ejecuta bajo control de las autoridades públicas y no se lo pone a disposición de personas privadas. Aquí ha surgido algún problema en el sentido de que varios países han privatizado sus pensiones, sus prisiones, perdón, o han abierto talleres privados dentro de las prisiones en términos que, a juicio de la Comisión de Expertos de la OIT, son violatorios del convenio 30. Luego tenemos el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, que es un convenio propio de Guerra Fría, ¿no? Prohibió el uso del trabajo forzoso en lugar como medio de coerción o de educación política, o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas, por manifestar oposición ideológica al orden político y social, etc. Es decir, claramente esta disposición está apuntando en primer lugar a los campos stalinianos. Y tenemos también medidas de disciplina, es decir, se prohíbe el trabajo forzoso como medida de disciplina del trabajo, interesante como castigo por haber participado en huelgas. La palabra huelga es utilizada en un solo convenio de la OIT y es este. Traten de buscar algún otro convenio de la OIT en donde se menciona la palabra de huelga, no lo van a encontrar. Eso, en fin, un elemento anecdótico. Sí lo van a encontrar en algunas recomendaciones, pero no son muchas. La OIT tiene terror de utilizar la palabra huelga, por lo menos en el ámbito de la conferencia. Sí lo ha utilizado a reiteradas oportunidades la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Y finalmente tenemos la definición de trata de personas, ¿no? Es decir, son la acogida o recepción de personas mediante amenaza, abuso, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Es todo lo que hacen los traficantes de personas a la hora actual. Entonces, lo voy a decir desde ya, con la anuencia o la complicidad de las autoridades públicas y muchísimas más veces ante la indiferencia de la comunidad social que ven a estas víctimas del trabajo de la trata de personas como ciudadanos o no ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y finalmente, un elemento importante del trata de personas es que este tipo de conductas tienen que tener la finalidad de explotación. Bien, muy rápidamente hemos pasado por algunos conceptos. Ahora vamos a entrar en lo que considero que es más importante, que es la parte viva, diríamos, de estas campañas y estas actividades que tienen el objetivo de erradicar el acoso. En primer lugar, vamos a hablar de algunas formas más notorias de trabajo forzoso. Aquí la tienen en esta diapositiva, que no voy a comentar más porque voy a volver sobre ellas cuando aborde, que va a ser inmediatamente, la tarea, las opiniones de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y de recomendaciones. Y esto se hace bajo el título de Perspectivas desde Ginebra. Disculpen. Para hablar de perspectivas de la OIT tenemos que hablar del sistema de monitoreo de la OIT, que es un sistema ejemplar. Comienza con el Tratado de Versalles, pero sobre todo consolida a partir de 1926 con la constitución de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y de Recomendaciones, ¿no? Pero quiero destacar en primer lugar algo muy importante que ya viene del Tratado de Versalles de 1919, que en la parte 13, luego Constitución de la OEA a partir del año 1933 o 1934, estableció la posibilidad de que personas jurídicas de derecho privado, llame sindicatos u organizaciones patronales, puedan querellar a un Estado miembro por el incumplimiento de algún convenio que han ratificado. Importante señalar eso porque hasta entonces
el derecho internacional público era un derecho entre estados. Solamente podía ser invocado contra otro estado, contra a una que habían ratificado. El sistema de a partir del año 1919 abre el derecho internacional público a la posibilidad de intervención de personas jurídicas de derecho privado. Y el mecanismo de la OIT, que les digo que es un mecanismo ejemplar, al extremo que ha sido copiado en numerosos otros instrumentos internacionales, es un mecanismo que se deriva del artículo 22 de la Constitución de la OIT, que establece la obligación para los estados de informar periódicamente a la OIT a través de memorias acerca de las medidas para dar efecto a los convenios que han ratificado. ¿Qué pasa con estas memorias? Son sometidas a la consideración de un órgano técnico, que es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, alrededor de 20 expertos, todos de diferentes nacionalidades, todos que representativos de diferentes sistemas jurídicos, independientes, y esto es muy importante, es decir, a diferencia de otros comités, otros sistemas jurídicos que monitorean el cumplimiento de ciertas obligaciones internacionales, los miembros de dichos comités por lo general son designados por los estados partes, ¿no? En el caso de la OIT, la comisión de expertos son técnicos independientes. Esta comisión de expertos examina las memorias presentadas por los estados y formula solicitudes directas y sobre todo observaciones en las que se alega, en las que la comisión de expertos considera que el Estado en cuestión no ha dado suficientemente efecto a algunos convenios que ha ratificado. Si ustedes ven el informe anual de la Comisión de Expertos, se van a encontrar con un texto de tal vez 1000 páginas, en cada una de las cuales está descrito alguna horrible incumplimiento por parte de algún Estado miembro de convenios que ha ratificado. A esto sigue una comisión de aplicación de normas de la conferencia, que es un examen tripartito, y luego también tenemos un mecanismo de reclamaciones y de quejas. Interesante de reclamaciones porque, ya les digo, es un mecanismo que puede ser utilizado por personas jurídicas de derecho privado. Y esto ha sido una primicia en el derecho internacional. Y tenemos finalmente el mecanismo más solemne, que es el de la comisión de encuesta, que se abre en oportunidad de que se constatan reiterados y graves incumplimientos a una obligación dimanante de un convenio ratificado. Desde que existe la OIT, solamente se han abierto 14, creo, 13 o 14 comisiones de encuesta, varias de las cuales se refieren precisamente a la inaplicación del convenio sobre el trabajo forzoso número 29 o el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso número 105. Y vamos a ver después cuáles son estas comisiones de encuesta. Bien, ¿qué ha dicho la comisión de expertos en sus observaciones? Bueno, ha constatado que de una u otra manera existen formas a veces de esclavitud, ¿no? O de trabajo forzoso o de trata de personas en distintos países, a pesar de que han ratificado los convenios de la OIT. En primer lugar, tal vez lo más flagrante es la persistencia de la esclavitud tradicional en un país como Mauritania. Mauritania ha sido el último país del mundo que abolió formalmente la esclavitud, ¿no? Eso creo que fue en el año 1961, a pesar de lo cual hay numerosas denuncias sobre la persistencia de la esclavitud en ciertas regiones del país. Ha habido comisiones, ha habido misiones de estudio de la OIT, se ha acordado ciertas medidas por parte de los Estados miembros. Resta que existe todavía, a pesar de todos los esfuerzos, ciertas formas de esclavitud, que en el caso de Mauritania tiene también un componente étnico.
¿no? Hay una mayoría de origen árabe y una minoría de origen negro en Mauritania, y respecto de este último grupo es donde se dan los mayores casos de esclavitud. También pasamos a la esclavitud de facto. Está prohibida, pero se hace, existe. Aquí Brasil y Níger han sido considerados, han sido materia de observaciones muy serias de parte de la comisión de expertos. Secuestro, trata y trabajo forzoso en gran escala. Esto ha sido materia de observaciones a un país como Sudán, que en un contexto de guerra civil que ha habido. Servidumbre por deudas. Acá es uno de los problemas más serios que ha tenido que enfrentar la OIT, porque se refiere a una práctica ancestral en países del sur de Asia, India, Pakistán y Nepal, en la cual tenemos una práctica persistente de personas que, debido a su endeudamiento con un señor feudal, diríamos, o con un propietario terrícola, le deben trabajo hasta tanto no han extinguido sus deudas, ¿no? Y como esas deudas son eternas, también tenemos la situación de que no solamente trabajan, están en servidumbre durante toda su vida, sino además sus deudas se transmiten a sus hijos y sus hijos también están en una situación de servidumbre por deudas. Está prohibido por la ley, pero no está prohibido por la costumbre, por la cultura social. Y aquí también hay un elemento muy importante de naturaleza cultural. Invariablemente estas personas, ¿no? Estas personas que son víctimas de servidumbre por deuda pertenecen a los grupos sociales más vulnerables, en particular si hablábamos de los Dalit en la India. Servidumbre doméstica, otro caso, ¿no? La comisión de expertos llamó la atención de Haití por una práctica del restabek, ¿no? Que se trata de niños puestos a servicio de familias en marco doméstico, y que también se encuentra prohibido, pero se sigue practicando. Tráfico de personas, muchos países han sido objeto de observaciones de la comisión de expertos, ¿no? Con motivo del tráfico de personas, tráfico con fines de explotación sexual, también. Mujeres de confort japonesas, en Japón, perdón, son observaciones de la comisión de expertos. Si tenemos tiempo, después les explico este caso, que hoy es puramente anecdótico. Trabajo forzoso infantil. También tenemos otros, ¿no? Las leyes de vagancia, República Centroafricana, ley de personas indigentes, penas de prisión por incitar o participar en huelgas ilegales. Hay una ley en Bolivia que Bolivia ha dicho a la comisión de expertos que no se aplica, que está en desuetudo, pero la comisión de expertos le ha pedido que la derogue en ese caso, y hasta lo último, de lo que tengo noticias, todavía no ha habido una derogación formal de esta ley, es decir, de esta norma del Código Penal, que castiga con penas de prisión que pueden conllevar trabajo forzoso por haber participado o incitado en huelgas ilegales. Trabajo de detenidos, ¿no? Eso es el caso sobre todo de las personas que están en prisiones privadas de varios países que han introducido el sistema de privatización de las pensiones, de las prisiones, y algunos otros que tienen talleres privados adentro de las prisiones en las cuales el trabajo es obligatorio, es consecuencia de una pena, pero las personas no están, digamos, los detenidos no están bajo digamos, bajo el control de las autoridades públicas. Les recuerdo algunas películas americanas en donde se ven cadenas de prisioneros, de detenidos con traje a rayas picando piedra. Bueno, eso es un caso que realmente está ilustrado por la filmografía americana acerca de la explotación privada de los detenidos. Les agrego que el convenio sobre el trabajo forzoso ha sido ratificado por muchísimos países, pero no lo ha sido por los Estados Unidos, precisamente por el tema de que tendrían que derogar ese sistema de utilización privada de los detenidos, y no se siente Estados Unidos en condiciones de hacerlo.
En fin, tenemos algunos otros casos que acá les estoy mencionando. Me voy a citar los dos últimos, me voy a tener, sí, el de los empleadores patrocinadores. Esto se trata de una práctica en los países del Golfo, en donde se trae lo que se llama guest workers, es decir, trabajadores invitados, que son trabajadores que trabajan esencialmente en las obras públicas. Imagino, por ejemplo, la construcción de estadios en Qatar, que vienen con un contrato, ¿no?, con algún empleador que patrocina su venida al país, y no pueden dejar, es decir, no pueden abandonar ese trabajo con el empleador patrocinador, e inclusive tampoco pueden abandonar el país porque sus pasaportes han sido retenidos. Y finalmente también tenemos casos de alquiler de trabajadores por acuerdo entre Estados. La comisión de expertos ha señalado, por ejemplo, el caso de Mongolia y de Polonia, que reciben trabajadores de la República Popular y Democrática de Corea, le hace Corea del Norte, ¿no? Que son llevados a estos países para realizar distintas tareas, esencialmente son tareas agrícolas, en virtud de acuerdos entre estados, y cuyos salarios son entregados directamente al estado en cuestión, República Popular Democrática de Corea, sin saberse exactamente en qué medida esos salarios van a parar a los trabajadores. Bien, con esto he dado fin a esta primera parte, que serían las perspectivas desde Ginebra, rápidamente porque creo que me han quedado 20 minutos solamente. Voy a hablar de las perspectivas de Estrasburgo y finalmente las perspectivas desde San José de Costa Rica. Perspectivas desde Estrasburgo, acá nos situamos en la órbita del Convenio Europeo de Derechos Humanos, convenio que obliga a los 47 miembros del Consejo de Europa. Ningún Estado puede ser miembro del Consejo de Europa si no ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio tiene algunas disposiciones, enumera toda una lista relativamente larga de derechos humanos fundamentales, entre las cuales está precisamente en su artículo 4 el principio de que nadie podrá ser sometido a esclavitud y servidumbre. Y el artículo 4.2 se refiere a nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzoso u obligatorio, y aquí adopta la terminología del convenio 29 de la OIT, es decir, se dice no es trabajo forzoso, todo lo que el convenio 29 de la OIT enuncia como formas de trabajo forzoso que no son trabajo forzoso. Bien, ¿cómo se monitorea la aplicación de este convenio? Acá tenemos un mecanismo muy importante porque es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Europeo que tiene igual número de jueces que de estados partes, que trabajan distintas formaciones, la de juez único y a veces la de comités de 3 miembros, que tienen el cometido de examinar la admisibilidad de las aplicaciones que les son presentadas, en salas de 7 miembros, que es la formación normal, y una gran sala de 17 jueces. ¿Qué hace este Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Recibe aplicaciones individuales de particulares que alegan que sus derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos han sido violados por un Estado parte. Para darles una idea, en el año 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió nada menos que 56.000 aplicaciones, en su inmensa mayoría declaradas no admisibles por falta de algunos requisitos de procedimiento, algunos requisitos de fondo, por ejemplo, el hecho de que es indispensable para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos agotar previamente la vía doméstica, ¿no? 1014 sentencias, a pesar de eso, fueron pronunciadas en el mismo año, y ha habido muy pocas aplicaciones por violación del artículo 4. En realidad, la mayor parte de las quejas que recibe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es por la violación de los artículos que se refieren al derecho a la vida, derecho al debido proceso, prohibición de la tortura, etc.
Pero quedan ahí, sin embargo, varios casos, ¿no?, de trabajo esclavo, de trabajo forzoso, ¿no?, en las cuales se encontró el hecho de que algún Estado había violado sus obligaciones dimanantes del artículo 4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que recordarlo, no es una instancia de revisión, ¿no? Simplemente decide si un Estado ha cumplido o ha incumplido con sus obligaciones dimanantes del Tratado, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en ese caso, si ha violado, dispone una reparación. Vamos a citar 3 casos rápidamente, porque el tiempo se nos está acabando y yo quisiera dar por lo menos media hora para que podamos tener algún debate. Uno de ellos es un caso que he seleccionado en donde el país incriminado como violador de los derechos humanos ha sido ni más ni menos que Francia. Ese es un caso de servidumbre doméstica. Siliadin contra Francia, fallado en el año 2005. Aquí se trataba de una niña togolesa que a los 14 años había sido llevada a Francia por una familia francesa de origen togolés, que le prometen, a tramitar su residencia en Francia, ir a la escuela, a contrapartida de tareas domésticas que incluían la limpieza de la casa, el cuidado de los niños de esta familia. La realidad fue muy diferente, ¿no? La niña esta fue maltratada, era obligada a trabajar en horarios extenuantes, no se la pagaba, no tenía derechos a días de descanso. Por supuesto que tampoco le habían regularizado sus papeles a esta señorita, y estaba bajo el temor de ser expulsada de Francia por su condición de inmigrante irregular. Bueno, esta niña en algún momento escapa de esta situación, recibe el apoyo del Comité contra la Esclavitud Moderna, ¿no?, que es una ONG francesa. Se inicia un proceso judicial contra la empleadora, cuya tramitación toma 5 años y que concluye con el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios, pero sin sanción penal. El asunto es entonces llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que la legislación penal vigente en el momento de los hechos no había proporcionado a la solicitante una protección eficaz, ¿no?, contra el accionar de que había sido víctima. Concluyó que Francia había incumplido con las obligaciones dimanantes del artículo 4 y ordenó una reparación. Tenemos que saber que después de esto, Francia enmendó su legislación penal para hacer más severa la represión de la servidumbre y el trabajo forzoso. Resta por ver cuántos casos, ¿no?, se abren en Francia contra traficantes de personas o por hechos de esclavitud, digamos, no digamos, pueden usar de esclavitud moderna, ¿no?, de trabajo forzoso, ya que la esclavitud en el sentido más estricto, que es el hecho de que una persona sea la propiedad de otra, no existe, por lo menos no existe en Francia. Otro caso que también trata el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el de Chaudhuri y otros contra Grecia. Aquí las víctimas fueron 42 migrantes de Bangladesh, obviamente indocumentados, que habían sido reclutados en los años 2012 y 2013 para trabajar en la cosecha de fresas. Para los argentinos, fresas son frutillas. De hecho, vivían en condiciones inhumanas, infrahumanas, estaban bajo vigilancia de guardias armados que en algunos casos hicieron uso de sus armas e hirieron a algunos trabajadores, pagados de manera muy irregular. Se inició entonces acciones penales contra los propietarios de una hacienda, en la cual, que era principal de Grecia, creo, en la que se cultivaban frutillas, fresas, que fue un largo proceso, y finalmente la Cour d'Assises en Grecia consideró que no había habido tráfico de personas en trabajo forzoso porque estos señores habían consentido con esas condiciones, con sus condiciones de trabajo. Bueno, se lleva el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que considera que no es así, ¿no? El consentimiento previo de la víctima no es suficiente para excluir la caracterización de un trabajo como trabajo forzoso.
Y para cumplir con la obligación positiva de penalizar el trabajo forzoso, un Estado no le alcanza con prohibirlo, sino también tiene que ser proactivo. Tiene que aplicar de manera estricta y severa, como pide el convenio 29 de la OIT, es decir, estricta, tiene que aplicar sanciones que sean efectivas e iniciar procedimientos que realmente se cumplan. No es posible que los procedimientos duren 5 y después vamos a ver que algunos duran todavía 10 años y concluyen muchas veces en la prescripción. Siguiente asunto, trata con fines de explotación sexual. Asunto TI y otros contra Grecia. Se trata de 3 ciudadanas rusas que llegaron a Grecia en el año 2003 con visados expedidos por el consulado griego en Moscú. No está dicho en el expediente si estas personas llegan a Grecia ya con la intención de dedicarse a la prostitución, pero indiscutiblemente su intención no era caer dentro de las redes de traficantes de proxenetismo. Varias de ellas, de estas tres ciudadanas rusas que habían caído en una red de proxenetismo, hicieron acciones contra 3 proxenetas que solamente en el año 2011 concluyeron con la condena de 2 proxenetas, ¿no?, y absolución del tercero. También se había presentado una denuncia contra empleados del consulado en Moscú por haber falseado los datos de estas 3 personas para facilitar su entrada en Grecia. Normalmente les daban visas como artistas. Esto es una maniobra muy conocida en materia de tráfico de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Probablemente no figura en el expediente que haya sido este el caso, pero en todo caso que había habido irregularidades en el consulado griego en Moscú para facilitar, es decir, para falsear los datos de estas 3 personas y facilitar su entrada. ¿Qué pasa con esta denuncia contra los empleados del consulado en griego en Moscú? En el año 2016, la Cámara de Acusaciones del Tribunal Penal cierra la causa por prescripción y falta de pruebas. Se lleva el asunto entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, quien concluye que teniendo en cuenta las circunstancias, especialmente la demora que ha habido en la solución de estos casos o la no solución de estos casos, no existe en Grecia un marco legal apropiado para combatir de una manera eficaz y estricta el tráfico de personas, trabajo forzoso, esclavitud moderna, etc. ¿No? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Grecia había incurrido en violación del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, condenó a indemnizar a las 3 víctimas de trata otorgándoles 15.000 euros a cada una. Bien, y llegamos ahora a lo que probablemente tiene que ser, el caso más interesante de estos, más interesante por lo enjundioso que es el fallo de la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no?, en el año, creo que es 2016, ¿no?, en el asunto caso Fundo Brasil Verde, ¿no? También es un caso de esclavitud, al cual nos vamos a referir rápidamente. Es un fallo muy extenso, 126 fojas, y no hay desperdicio en ninguna foja de ella. Vale la pena leerlo una y varias veces para retener su carácter conceptual, la elaboración jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las conclusiones que ha llegado y muy en particular aquella que ha concluido, ¿no?, que estas formas modernas de esclavitud, es decir, trato de personas, trabajo forzoso, que no son esclavitud en el sentido estricto del término, están sin embargo prohibidas por una norma de Ius Cogens. Aquí vamos a ver cómo funciona el sistema, ¿no?, de la Comisión, es decir, de la Sistema de Derechos Humanos de
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hay dos instancias, una es la de la Comisión, que es el gran filtro, la mayor parte de las demandas, de los recursos, termina en el ámbito de la Comisión. Sin embargo, la Comisión, cuando lo estima oportuno, lleva algún asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto hace que este filtro sea muy eficaz o, digamos, demasiado estricto, el hecho de que los casos que llegan al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son relativamente pocos. Por ejemplo, ha habido solamente 28 sentencias en el año 2018 de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es, sin embargo, el año que tuvo mayor producción de sentencias. Con respecto al trabajo forzoso, hay un solo fallo, que es del año, creo que 2016, que fue introducido en noviembre de 1998 por la Comisión Pastoral de la Tierra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión. En el año 2012, después de un largo procedimiento en el que hubo muchísimas dilaciones, ¿no?, impuestas por, determinadas por, es decir, planteadas por chicanas de parte del Estado demandado, 10 prórrogas hubo de tiempo, la Comisión en el año 2012 concluye que se debe llevar el asunto ante la Corte Americana de Derechos Humanos. ¿Qué era esto? El problema era un problema de trata de personas, de trabajo bajo coacción, de amenazas de castigos, incluyendo desapariciones forzosas, servidumbre por deudas, salario mísero, condiciones de vida y de trabajo inhumanas, todas las cuales se habían producido en una fazenda en el corazón del estado de Pará, en un lugar de un acceso muy, muy difícil, a pesar de lo cual ya desde el año 1998 eran conocidas por las autoridades públicas que habían iniciado algunas tímidas acciones penales contra los responsables de estos hechos aberrantes, que habían dado poco o ningún resultado, manifiestamente por el poder local que podía tener el dueño de esta fazenda. Por ejemplo, una acción penal que había sido introducida en 1998 fue declarada prescrita en el año 2008. En el año que se trataba, hay 80 y tantos trabajadores que son rescatados de su situación de esclavitud o cuasi esclavitud por una misión del Ministerio de Trabajo, que es de corte federal, en el caso de Brasil, y que inician finalmente una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llega finalmente a la Corte por decisión de la Comisión. La Corte dio por probados los hechos de trata de personas, coacción, endeudamiento, condiciones de alojamiento, condiciones de trabajo y de alojamiento deplorables. Condenó al Estado brasileño de ser internacionalmente responsable por no ser proactivo. Es decir, en Brasil se ha prohibido la esclavitud hace mucho. Hay disposiciones del Código Penal, que reprimen la trata, que reprimen el trabajo forzoso. Sin embargo, su aplicación es bastante más que insatisfactoria. Y en esto hizo hincapié la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no?, diciendo que Brasil ha prohibido estas prácticas desde larga data, pero no es proactivo, ¿no? Y no solamente se ha vulnerado el artículo 4, ¿no?, sino de la Convención Americana, sino que también se ha vulnerado el artículo 25, en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el derecho a la protección judicial que establece este artículo no ha sido respetado, no ha sido aplicado. En definitiva, no alcanza con prohibir, también es necesario actuar. Interesante la reflexión que en el derecho comparado, en materia comparada, encontramos que se reprime con mucha mayor eficacia y con mucha mayor insistencia el tráfico de drogas que el tráfico de seres humanos. Bien, en uno de sus considerandos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó toda una serie de atributos del derecho de propiedad que son susceptibles de encajar en la definición de esclavitud moderna, y todos ellos, en la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encajan en la definición de esclavitud moderna y son prohibidos no solo por el derecho internacional y el derecho local, sino también en virtud del Ius Cogens. Interesante, dice que la noción de esclavitud de la Convención de 1926 es una noción evolutiva que va más allá del derecho de propiedad al que se refiere la Convención de 1926, para comprender también algunos de sus atributos que han sido caracterizados como formas modernas de esclavitud, y como ya hemos dicho, extendió el Ius Cogens a prácticas de esclavitud moderna que van más allá de la definición de esclavitud del convenio de 1926. Ordenó reparaciones que van de $30.000 a $40.000 por cada uno de los trabajadores identificados en la querella. Había 85, 43 en un caso, 85 en otro, y además obligó al Estado a publicar la sentencia. Concluyo. Tenemos en primer lugar que el problema no puede ser ignorado, no puede ser pasado por alto, y tiene que ser tratado de manera seria y enérgica por los Estados miembros, los Estados partes o los distintos instrumentos internacionales que prohíben la esclavitud y el trabajo forzoso. No es suficiente tener la legislación adecuada para prevenir y castigar la trata y el trabajo forzoso. Es necesario también disponer de medios para aplicarla. Y aquí es realmente donde se encuentran las mayores deficiencias. No se está observando los países tanto por no tener disposiciones penales, ¿no?, sino por aplicarlas con demasiada condescendencia hacia los traficantes modernos de personas. Los procedimientos son muy largos y muchas veces terminan en prescripción. Se está fallando también al deber de ofrecer protección judicial a las personas víctimas. Las sanciones son poco disuasivas. Comparen las sanciones, ¿no?, por tráfico de personas o por trabajo forzoso que existen en los códigos penales con las sanciones por tráfico de drogas, ¿no? Las víctimas son sistemáticamente discriminadas por su origen étnico o su condición social. Nos vamos a encontrar siempre con que las personas víctimas de trata son siempre las más vulnerables, y son las más vulnerables muchas veces las más excluidas en función de su origen étnico o en razón de su condición social. Es decir, se trata de personas que podrían ser, diríamos, descartables a ojos de la sociedad en su conjunto. Hay falta de proactividad del Estado, ya lo dije, a menudo complicidad de las autoridades públicas con los traficantes, con los tratantes de personas, y por encima de todo hay un problema cultural. Creo que existe muy poca empatía con las víctimas de trabajo forzoso por parte misma de la sociedad. Hasta aquí llegué y nos quedan algunos minutos para poder abrir el debate, si ustedes lo desean. Muchísimas gracias, profesor Bronstein. Les estamos pidiendo de que se anoten a través del chat para hacer uso de la palabra. Nos ha pedido la palabra ya en este momento el profesor Juan Raso, quien está ya con ustedes. Bueno, un saludo general a todos. ¿Se escucha, Sandra? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Un saludo general a todos. Yo venía para participar en un evento nacional, porque además Arturo hoy en día es rioplatense, no es más argentino, pero veo que estamos en un evento internacional, de Argentina, por supuesto, pero de Perú, de Venezuela, de España. Extraordinario, extraordinario, y la exposición de Arturo valió la pena aprovechar esta mañana. Yo brevemente, unas breves reflexiones con Jorge Rosenbaum. Publicamos a través de
de la OIT, un libro que a comienzo de este año, donde hacíamos una investigación sobre los convenios, los principales convenios internacionales ratificados por Uruguay. A mí me tocó el trabajo forzoso, entre otros temas, con relación a los convenios 29 y 105 que ratificó Uruguay. Una cuestión que me parece bien señalar, digo la señalo porque estas cosas yo las descubrí en la investigación. Si no hubiera hecho la investigación, hubieran quedado ocultas, porque nosotros no estudiamos estos temas. Entonces, la primera cuestión, que hay una ley de 2018, de julio de 2018, menos de hace 2 años, la 19.143, que establece penas hasta de 10 años de penitenciaría para el trabajo forzoso. Y señala esta línea. Trabajo forzoso es reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. 2, la esclavitud sexual. 3, de algo hablaba Arturo, la unión matrimonial o concubinaria forzada o servil. Y 4, la prostitución forzada. En ese momento, cuando hicimos la investigación, tuve una entrevista de la directora de política de género del Ministerio del Interior, que dijo textualmente: Uruguay es considerado un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Es decir, porque muchas veces los uruguayos, algo decía Arturo, como tantos otros países, miramos por el otro lado y pensamos que estas cosas no existen. ¿Dónde están los enclaves del trabajo forzoso en Uruguay? Trabajo de los emigrantes, en general el trabajo de los emigrantes, pero hoy en día, por ejemplo, debe ser muy difícil que un trabajador migrante cobre horas extras, y horas extras no retribuidas son trabajo forzoso. El trabajo en clave de trabajo forzoso en el trabajo doméstico del interior y de la informalidad, ¿no? Y después una creciente explotación sexual. Reafirmando lo que dice Arturo, el trabajo forzoso vive en Uruguay extramuros del derecho del trabajo. El trabajo forzoso no es un tema obrero patronal, no es de los sindicatos o de las empresas, es un tema de la cual se tiene que ocupar la policía. El trabajo forzoso no ingresa en el espacio de las relaciones laborales, y esto me parece que se desprende muy claramente de Arturo y en lo que tiene que estar presente en nuestro debate. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al profesor Wilfredo Sanguinetti. ¿Puedo dar una respuesta un placer, rápida? Wilfredo. ¿Puedo dar una respuesta rápida a Gianni? Por supuesto, Bronstein. Wilfredo espera. Bueno, sí, gracias. Sí, yo creo que muchas veces no hay realmente una reflexión a nivel de cada país acerca de distintas formas de trabajo forzoso que pueden existir, aunque uno de buena fe muchas veces piensa que no las hay. Con respecto a este tema de las horas extras sin remuneración, hay precisamente el caso de una observación que hizo la Comisión de Expertos a Guatemala, en donde se había alegado precisamente el hecho de que había trabajadores que después de su horario normal eran obligados a hacer horas extras, sobre todo en la industria maquiladora, ¿no? En la actividad maquiladora, zonas francas de exportación, y esas horas extras no eran remuneradas, ¿no? Más aún, eran obligatorias, se imponían por coacción, y la Comisión de Expertos consideró que esta era una forma de trabajo forzoso. Bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Wilfredo, te estoy dando audio. Muchas gracias, Sandra. Queridos amigos y amigas, muy contento de estar un miércoles más con todos ustedes. Mi felicitación a la Asociación Uruguaya, que viene organizando estas actividades tan interesantes, tan relevantes, y además prescindiendo del monotema, porque los demás temas siguen siendo de interés, ¿no? Y por lo tanto estoy muy contento de unirme y los felicito. Y felicito, por supuesto, a nuestro querido Arturo por tan completa, magnífica y además amena. A mí me ha parecido que no ha consumido ni media hora, ¿no? De exposición.
y sin embargo, pues ha consumido todo el tiempo que se le ha dado, me imagino, y además de una manera que nos ha ilustrado perfectamente. Y bueno, esto tiene este tema tiene muchas aristas, ¿no? Yo quería hablar de una porque ya ha sido apuntada de algún modo en la respuesta que ha dado Arturo, y tiene que ver con la relación entre empresas multinacionales, cadenas mundiales de suministro y formas modernas de esclavitud, ¿no? Porque parece que en principio las empresas multinacionales están al margen de estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en sus primeros eslabones, aunque hay condiciones de trabajo muy duras, etcétera, pues son condiciones que suelen respetar razonablemente la legislación nacional, más o menos, pues, incluso son mejores que las de los trabajadores de las restantes empresas del país, generan riqueza, exportación, etcétera, pero ¿qué ocurre más allá? Porque luego, claro, estas cadenas de producción en muchos casos se reproducen, o sea, el contratista de la multinacional recurre a un contratista y este un contratista y así sucesivamente, hasta que terminamos llegando a través de sucesivos ajustes a la explotación infantil e incluso al trabajo forzoso, lo dice la propia OIT, ¿no? En su declaración, su resolución sobre este tema. Entonces, claro, lo que quería comentar con Arturo, que en principio la multinacional es formalmente ajena a estas cuestiones, seguro que no quiere que haya trabajo forzoso y no tiene vinculación directa, hay varios eslabones detrás, pero sin embargo la multinacional es la que crea la presión sobre el contratista que conduce a esta externalización hacia abajo y termina dando lugar a esta situación. Y por tanto, yo creo que es muy importante, a no ser qué piensa Arturo, que se pueda asignar un papel a las empresas multinacionales en la prevención de estas fórmulas de esclavitud moderna. Por ahí va más o menos la idea de los principios rectores de Naciones Unidas, ahora también está la idea en la declaración de la OIT sobre multinacionales, de la debida diligencia, ¿no? Y la aplicación de esta para prevenir mucho más que otras situaciones del trabajo forzoso, ¿no? En las cadenas, en los últimos eslabones de estas cadenas de producción. Claro, con responsabilidades sería el caso, por ejemplo, de la ley francesa, ¿no? Deber de vigilancia, y si usted no vigila la cadena, pues finalmente puede incurrir en responsabilidad. Entonces, en fin, me parece que quisiera ver si Arturo puede comentarnos algún alcance sobre este tema que lo permite enlazar la cuestión con cuestiones supuestamente muy modernas, formas muy modernas de organización de la producción, pero que terminan generando fórmulas atávicas de explotación, me parece a mí. Nada, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Bueno, Arturo. Sí, bueno, sí, yo quería decir que una buena parte de las multinacionales tienen códigos de conducta, ¿no? Y otra parte de las multinacionales tienen acuerdos globales. Si las multinacionales con sede en Estados Unidos tienen códigos de conducta que son unilaterales, las multinacionales con sede en Europa por lo general tienen estos acuerdos globales, en virtud de los cuales se comprometen a vigilar a monitorear por lo menos a sus proveedores con objeto de que no se incumplan en las unidades que trabajan para ellos ninguna violación de lo que se llama los derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores. Y de hecho hay inspecciones, ¿no? Hay monitoreos en las empresas suministradoras de producción a las grandes multinacionales, y no sé hasta qué punto ha habido grandes violaciones, ha habido muchas prácticas de trabajo forzoso en las suministradoras, ¿no? En las proveedoras de las grandes multinacionales. Mi idea es que el trabajo forzoso hoy día no se está cumpliendo, no se está realizando tanto en las suministradoras, en las proveedoras de las multinacionales, sino bien es un fenómeno propio de la agricultura en algunos países o de algunas industrias, diríamos, muy tradicionales. Estoy pensando en la fabricación de ladrillos en el norte de la India, en donde encontramos dos fenómenos que son la servidumbre por deudas, ¿no? El trabajo forzoso y además de todo las peores formas de trabajo infantil. De cualquier manera es importante vigilar esto, ¿no? Y ver hasta qué punto hasta hace unos años había algunos estudios justamente sobre el monitoreo de las suministradoras. Creo que alguno de los aquí presentes probablemente participó
en alguna misión de evaluación, ¿no? Para ver in situ cuáles eran las condiciones de trabajo y si se violaban in situ algunos derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los trabajadores. Espero que con esto habré dado satisfacción a su pregunta. Muchas gracias, Arturo. Bueno, la verdad es que voy a darle ahora la palabra a la profesora Susana Corradetti de Argentina, y ya tenemos medio cerrada la lista de oradores. Lo que sí, no quiero dejar la oportunidad de avisarle a todos nosotros, a todos los que estamos acá, que hay gente conectada desde Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Venezuela, España y Holanda. La verdad es que también sabemos que hay gente de la República de Artigas, Walter Duarte que está ahí, desde Paysandú, y desde muchos lugares del interior también del Uruguay, así que es para nosotros realmente una emoción poder verlos a todos acá. Además, contamos con la presencia de muchos miembros de la academia, y eso nos llena de orgullo. Vimos a Patricia Cursain hace un ratito, sabemos que está Nelson Manfred, hay mucha gente, no me quiero olvidar de nadie. Le voy a dar la palabra a Susana Corradetti porque nos están quedando escasos 15 minutos. Susana, te doy el audio yo. Un minuto, Susana. Creo que no estoy, tenés que ponerte tú el audio. Sí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Hola Arturo, muchas gracias por la exposición. Tengo una inquietud que es más bien conceptual y que quería volcarla porque tuve alguna experiencia personal en el tema. El término de trata de personas y de trabajo forzoso a veces se usa en forma unívoca. Sin embargo, a mi criterio, tienen muchos puntos... Disculpa, te estoy escuchando muy mal. Tengo problemas con el audio. Susana, capaz que tenés que alejarte un poquito del micrófono. Alejar la cara. A ver, alejar, no acercar. Yo me acerco. Bueno, ahí me escuchás. ¿Mejor? Bueno, digo que hay una cuestión conceptual que es la diferencia entre trabajo forzoso y trata de personas, que a veces se usa como con sentido unívoco y que yo entiendo que tiene muchos puntos en común y otros puntos distintos. Por ejemplo, el trabajo forzoso no necesariamente implica traslado y la trata de personas suele incluirlo. De hecho, por eso era el comentario, en nuestro país tenemos una sanción penal para la trata de personas, pero en los artículos del Código Penal donde se introdujo esta tipicidad, yo conozco la inquietud de la OIT, por lo menos de la Oficina de Buenos Aires, de modificar el código en este sentido para incluir el término de trabajo forzoso, que me parecería incluso más amplio que el de trata de personas. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, trabajo forzoso no es lo mismo que trata de personas. La trata de personas puede conllevar a trabajo forzoso o no. El elemento central es la coacción, ¿no? Si hay trata de personas, ¿no? A la que se agrega después la coacción para un trabajo para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente, nos encontramos que la trata de personas converge con el trabajo forzoso. Y esto ha sido reconocido por los pocos fallos internacionales que tenemos, pero también la propia Comisión de Expertos de la OIT, que ha dicho que un Estado que ratifica el convenio 29 de la OIT no solamente tiene que prohibir el trabajo forzoso, sino también la trata de personas, que se considera un elemento importante que conlleva el trabajo forzoso. Así que, y el fallo Brasil Verde, Faceta Brasil Verde, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insisto, es lo primero que uno debería
examinar, lo que uno debería leer cuando aborda el estudio de esta materia, también lo ha dicho, ¿no? Así que nos encontramos con dos nociones diferentes, pero convergentes. En muchos casos, en algunos otros no. Muchísimas gracias, Arturo. Le doy la palabra ahora a Nelson Luscanó, después Héctor García, y ya para culminar va a cerrar el evento nuestro presidente, el profesor Jorge Rosenbaum. Así que, Nelson, Sí. te di el audio ya. Gracias. En nuestro caso, nosotros creo que partimos de algunas premisas equivocadas. Me parece, no me parece, sino 35 años trabajando en el ministerio me permitieron percibir algunas cosas. Nosotros creemos que el trabajo forzoso solo se plantea en áreas como el área rural o que se plantea en el servicio doméstico. Obviamente en el mundo el problema del servicio doméstico y el trabajo forzoso en países como los países del Golfo, Bahrein, Kuwait, bueno, ahí es impresionante. Ahora, yo les comento que en la construcción de las papeleras en Uruguay, que son tremendas obras que han sido, digamos, las obras más importantes que ha tenido el Uruguay, y es más, una que tiene en la actualidad todavía, han sido las inversiones más importantes del Uruguay. En esas inversiones, donde claramente el fenómeno tercerizador está presente por la dimensión de las empresas que participan y porque muchos de los trabajadores vienen del exterior, bueno, varias veces la Policía del Trabajo, encontró trabajadores que estaban en condiciones de trabajo esclavo. Varias veces encontró, no hablo de trabajadores indocumentados, hablo de condiciones de trabajo esclavo. Claramente, después todo se disolvió, porque bueno, de golpe las empresas multinacionales no querían cebarse este mote y que les influyera inclusive hasta su cotización en las acciones en Europa, etcétera, etcétera. Pero, ojo, el fenómeno en América Latina está mucho más presente de lo que creemos. Y está mucho más presente en el Río de la Plata de lo que creemos. Y no comparto la posición que planteaba Razo de que este debe ser un fenómeno de la policía. No, es un problema de la policía del trabajo. Que después la policía del trabajo tenga que pedir el auxilio de la fuerza pública, esa es otra historia. Pero es un problema que se da cada vez más. Y en tiempos como el actual, en tiempos donde el mercado de trabajo en todo el mundo se va a ver lastimado, lesionado, donde va a haber perdido mucha formalización, bueno, señores, tengamos mucha atención, porque se vienen se generará un espacio muy grande para que puedan producirse fenómenos de este tipo. Gracias. Sí, Arturo, no sé si algún comentario o si no, ya le damos A ver, sí, Arturo, perdón. No, simplemente que sigamos pasando porque veo que el tiempo es muy inflexible y está corriendo, así que pasemos a la siguiente pregunta. Sí. Antes de darle la palabra, sí. Nunca realmente pensé que podía existir en Uruguay un fenómeno de esta naturaleza, es mi único comentario. Es decir, si acaso hubiera podido existir, sería tal vez si hay alguna plantación en el norte, ¿no? De caña de azúcar, en donde es bastante recurrente el trabajo, pero realmente es muy, muy impresionante lo que dice el profesor Gustavo. Sí. Perdón. Sí, Nelson, ahora sí. No, que se puede ver en pronunciamiento de la Inspección de Trabajo. No son pronunciamientos de todos los días, pero hay en el pronunciamiento de la Inspección de Trabajo. Bueno, queremos también, antes de darle la palabra a Héctor García, saludar la presencia de miembros de la Institución de Derechos Humanos y especialmente la presencia de nuestra querida María Josefina Pla. Ahora sí, le doy la palabra a Héctor. Yo te habilito el micrófono.
Ya estás habilitado, Héctor. Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Se oye bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, primero felicitaciones a través de la persona de Nelson, de Héctor, por haber organizado, y la tuya, Sandra, por haber organizado esta actividad. Alejandro también, que me cursó la invitación. Y felicitar a Arturo porque realmente su exposición fue brillante, clarísima, como dijo Wilfredo, muy amena, muy erudita, como es costumbre en él. Yo rápidamente quiero reparar en un solo detalle de todos los que mencionó Arturo en su exposición, que es el de la conciencia social. Hace poco en Argentina tuvimos, con motivo de la epidemia de COVID, manifestaciones en cárceles. En algunos casos llegó a convertirse en amotinamiento, con rotura de algunos techos y presencia de los internos de algunos penales, sobre todo del más emblemático que tiene la Argentina, en la capital federal, en el barrio de Devoto. Y bueno, y a través del Ágora, que se implican hoy en día las redes sociales, yo he visto muchos mensajes, muchas exteriorizaciones de, que en síntesis podríamos decir, la comunidad pronunciándose por el trabajo, en favor del trabajo forzoso de los penados, sin tener en cuenta que, lamentablemente, el mayor porcentaje de internos en los establecimientos carcelarios es de personas que están privadas de la libertad, pero en condiciones de prisión preventiva, ¿no? De condena. Entonces, me parece que hay mucho por hacer en esto de la concientización. La Argentina tiene un régimen de ejecución de la pena que prevé la aplicación de la ley, de la legislación laboral en las cárceles. Dice que el trabajo en las cárceles es un derecho y un deber, y es un derecho para el penado trabajar, y es un deber trabajar en lo que hace a la higiene de su espacio, pero no es un deber trabajar para privados que lucran con ese trabajo y que además entran en el mercado en condiciones de mejor competitividad a través de ese trabajo mucho más barato. Bueno, solamente esto quería aportar. En realidad, bueno, no es un aporte, sino un mero comentario. Fundamentalmente quería dar las gracias por haberme permitido participar y compartir de este maravilloso encuentro con tantos amigos. Bueno, gracias, Héctor. Antes de darle la palabra al profesor Rosenbaum, me olvidé de nombrar a Panamá. Está el profesor Murgas, que supongo que... Lo que pasa es que entró como Galaxy. Eso es lo que yo a veces aconsejo, que hay que ponerse los nombres. Pero pude verlo y desde acá lo saludamos, profesor Murgas, y también Emilio Morgado. Y bueno, le doy la palabra... Saludos, Emilio. Le doy la palabra a nuestro presidente, el profesor Jorge Rosenbaum. Jorge, todo tuyo. Te voy a dar micrófono porque sabemos que anda con algún problemita, a ver si... Ahora sí te escuchamos, Jorge. Muchas gracias, buenos días para todos. En primer lugar, un agradecimiento a Arturo Bronstein, quien nuevamente, con su militancia, con su constante capacidad de compañerismo y de dar, al igual que lo hace en las clases del posgrado, en forma honoraria, asumiendo el dictado de cursos semestrales, trasladándose incluso físicamente y teniendo que pasar la noche en Montevideo por los horarios que ha tenido, ha demostrado ser realmente merecedor de nuestro agradecimiento, de nuestro aplauso y de nuestra sensibilidad. No voy a hablar de la exposición de hoy porque está no solamente dicho por todos los compañeros que ya han hecho alguna referencia, sino que la fuerza de los hechos. Tenemos 112 personas que se han conectado en la jornada de hoy, en el tercer coloquio de este año, de tantos países como mencionó la coordinadora, la profesora Sandra Golfus,
e incluso para no omitir a todos los colegas y compañeros de la Academia Iberoamericana, ya que no han sido nombrados, agrego a la lista de los ya referidos a Miguel Ángel Maza y Héctor Jaime, que desde Argentina y Venezuela respectivamente también han seguido la interesantísima exposición que proponía un colega de la Academia, el académico de número Arturo Bronte. A Nelson Lustanó por la gentileza de coordinar y presentar a nuestro invitado del día de hoy, y al resto fundamentalmente de los cursantes de la maestría y la especialización en la Facultad de Derecho, y a los miembros asociados o pertenecientes a la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, así como a los amigos que en general simplemente se conectan, porque esta es una línea abierta, de una casa abierta y gratuita, para que el que tenga interés participe, colabore, incluso dé su opinión o cuestione o haga las preguntas que correspondan. Por eso en cada coloquio es que invitamos a un profesor o docente o a un académico extranjero para que tengamos todos la oportunidad de continuar profundizando, formándonos, conociendo, abriendo ese escenario mundial en muchísimos temas del derecho del trabajo, ya que las crisis son crisis de coyuntura, algunas más largas, más cruentas, pero en definitiva son eso, son trayectos o espacios en un recorrido mucho más largo, que es el recorrido que ha tenido, tiene y seguirá teniendo el derecho del trabajo en especial. Ustedes saben que en forma paralela a los coloquios, la Asociación Uruguaya ha tenido un hábito instaurado por el profesor Juan Raso ya hace 4 años, de realizar las tertulias, en la cual generalmente tenemos una visión de la jurisprudencia o la normativa nueva de nuestro país, y por eso estamos anunciando para el próximo miércoles 27 de mayo, en el horario habitual en que presencialmente la llevábamos a cabo en la Biblioteca Pla Rodríguez de la Universidad de la República, ahora por esta vía virtual de Zoom, la intervención de 2 colegas que hoy estuvieron presentes y conectadas, la doctora Verónica Scavoni y la doctora Ana Rivas, que van a hacer un repaso, una visión, una visita a la jurisprudencia en materia de transacción laboral. Como siempre, los horarios van a ser los estrictos, de 18:30 a 20 horas, y con la participación de ida y vuelta de el público asistente o que se conecte. Tengo también un pedido especial, muy particular, formulado por la Universidad Nacional de Córdoba, que en el día de mañana organiza un segundo foro de comparecencia universitaria, y pide que anunciemos que a las 14 horas tendrá lugar una mesa en la que participarán 3 catedráticos de la propia Universidad de Córdoba, el profesor Machado, también lo hará Wilfredo Sanguinetti, y si bien está anunciado mi nombre, en realidad va a actuar el profesor Juan Raso, a quien le he pedido, y gentilmente, con esa camaradería y hermandad de siempre, me ha respondido anoche a última hora de poder cubrirme. Por razones personales no voy a poder estar en ese horario. Harán o participarán en ese evento de esta universidad tan cercana a Uruguay, a través de los encuentros trinacionales y los encuentros rioplatenses que realizamos en forma anual o bianual entre todas las asociaciones de Uruguay, Argentina, Chile y Perú. A todos los presentes, nuestro agradecimiento. Nos fortalece saber de la presencia, no por la multitud, sino de la presencia importante y destacada de cada uno de ustedes, y seguiremos adelante tratando de cumplir
con los fines estatutarios de aquella asociación que años atrás, entre los viejos profesores, Américo Pla Rodríguez, Héctor Hugo Barbagelata, y también nuestros queridísimos amigos y referentes, como Raúl Varela y Óscar Hermídez Uriarte, fundaron la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Hasta la próxima sesión y serán siempre bienvenidos. Hasta Le luego. damos un minutito la palabra al profesor Arturo Bronstein para que haga así el broche de oro. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a todos y todas, ¿no? Todes también se está diciendo ahora, por motivos de neutralidad de género, por la atención. Les quería recordar que está disponible el texto, o la versión escrita de esta exposición. Creo que está en manos de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo. El profesor Rosenbaum puede confirmar esto, de modo que se podrían dirigir a él y pedirla, y él puede entonces enviarles el archivo, creo que es un archivo PDF, que contiene el texto de esta exposición. Bien, les quedo muy agradecido por la paciencia, la indulgencia y también por el aliento, ¿no?, que me han dado para esta exposición. Estoy contento, espero haber cumplido con las expectativas de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y las de todos ustedes, ¿no? Y si no lo he hecho, la culpa es mía. Muchas gracias. Gracias a todos, nos vamos desconectando.